Algoritmos de segmentación pura, teoría, ejemplos y ejercicios en Python. Con la finalidad de seguir avanzando en el temario de sistemas operativos, necesitamos dedicarle la parte de la explicación, aparte de la teoría, que está explicada en el video anterior, la parte de la teoría de la segmentación pura, como ejemplos y ejercicios también para comprender cómo se lleva a cabo esa segmentación. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Algoritmos de segmentación pura, teoría, ejemplos y ejercicios en Python. Esta teoría, son formas de la traducción de direcciones de fragmentación para evitar la fragmentación, o más bien que implica, por ser una segmentación pura, implica una fragmentación externa en el manejo de la memoria de los sistemas operativos por las unidades lógicas, precisamente, que conforman los segmentos de los procesos para ser ejecutados. Eso es lo que vamos a analizar precisamente en este video. Y bueno, ya saben, mi nombre es Gerardo Rafael Valencia. Es parte del temario de Ingeniería en Computación de la asignatura de séptimo semestre de Sistemas Operativos. Bienvenidos a la gestión de la memoria lógica. Estimados futuros ingenieros e ingenieras en computación, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión esencial sobre la segmentación pura. En el mundo de los sistemas operativos, la segmentación pura es el esquema que intenta reflejar fielmente la estructura lógica de un programa. O sea, busca subdividir lógicamente un programa sin partir, vamos a decir, los segmentos o las componentes del programa en páginas específicas de un tamaño específico. Mientras que la paginación se enfoca en la conveniencia de la máquina para la ejecución, la segmentación se enfoca en la conveniencia del programador, permitiéndonos entonces gestionar la memoria por unidades con significado propio. Prepárense entonces para entender un esquema que es fundamental en el diseño de compiladores, sistemas seguros y arquitecturas de procesadores. Esto analizado y publicado por Stallings en el 2022. Con respecto a lo que es la segmentación en arquitectura y los sistemas operativos, la segmentación pura se ubica precisamente en el núcleo de la arquitectura de las computadoras y los sistemas operativos. Representa un salto conceptual desde la gestión de la memoria como hacia una gestión bidimensional o lógica. Esto es que subdivide los procesos en segmentos lógicos
que pueden incluso ejecutarse casi independientemente. Este esquema es vital porque su filosofía influye en la forma en la que los compiladores construyen vamos a decir, la estructura de un programa, separando claramente las secciones de código, datos globales, pilas y montón, o sea, el resto de los componentes lógicos de un programa. Y en la MMU, el manejador de memoria, la unidad de manejo de memoria, este esquema requiere que el hardware realice la verificación de los límites en cada acceso a la memoria, lo que es esencial para la protección de la memoria, aún en sistemas modernos que usan paginación. La visión segmentada se mantiene para la protección de la memoria del kernel. Esto fue analizado y publicado por Silverschatz y sus colaboradores en el 2018. La pregunta es si un programa fuera solo un gran bloque de bytes sin segmentación, ¿cómo podría el sistema operativo permitir que el stack, la cola de ejecución, y los heaps, todos los agregados, crezcan simultáneamente sin colisionar, sin chocar, sin romperse? Los objetivos para esta presentación, la segmentación pura en el séptimo semestre, busca que al finalizar esta sesión, como futuros ingenieros en computación, ustedes estén completamente capacitados para dominar traducción, esto es, realizar la traducción de una dirección lógica, ¿sí? Con lo que corresponde a, ojo, SD, que significa segmento, desplazamiento, y que yo les pediría que revisaran el video de lo que es la teoría de la segmentación para que comprendamos esto, y que estará publicado en estos días precisamente. Aún incluso está grabado en el canal, pero en la otra, con el otro grupo, pero lo pueden ver también en el canal de YouTube. Una dirección física, que es el DF, usando la tabla de segmentos. Entonces ya no estamos hablando, como lo vimos la semana pasada, de la tabla de paginación, sino ahora hablamos de una tabla que está estructurada en divisiones lógicas y que se llama tabla de segmentos. Si definimos esa estructura, si recordamos un poquito, los segmentos son divisiones formadas por las unidades lógicas o por las estructuras lógicas de los procesos, de los programas que van a ser ejecutados. Dominar entonces la traducción de esto, realizar la traducción de una dirección lógica con su segmentación y su desplazamiento, y la dirección física usando la tabla de segmentos, pues es un objetivo, es una herramienta fundamental para cualquier ingeniero en computación. Identificar los errores, explicar el mecanismo de verificación de límites y saber cuándo y por qué ocurre un error de protección. Lo que conocemos, antes lo conocíamos como page fault o fault, que corresponde precisamente a error de página y que tenía que suspender ejecución momentáneamente mientras se cargaba la página, y ahora tendría que ser un segment o sect fault, que es un error de segmento y que tiene que suspender la ejecución para la carga del segmento en algún sector de la memoria. Obvio, los segmentos no tienen por qué estar en un orden, porque podemos utilizar memoria en bloques de segmento, ahora ya no en bloques de página, memoria en bloques de segmento que pueden estar ubicados en cualquier área de la memoria. Esto fue analizado y publicado por Stallings en el 2022.
El modelar problemas, debemos demostrar cómo la fragmentación externa se genera inevitablemente en el esquema de segmentación, segmentación pura, y entender su alto costo en el rendimiento. De hecho, uno de los factores que obligaban a la administración tradicional de la memoria en los esquemas de los sistemas operativos tradicionales era precisamente la fragmentación entre los bloques. Esto se busca romper o eliminar cuando se hace la paginación. Y entonces con la paginación se quita la fragmentación externa, pero se genera fragmentación interna en la última página de cada proceso a ejecutar. Ahora, en este caso, se regresa por esa estructura de que, como tenemos segmentos más grandes y segmentos más chicos, cuando se libera un segmento muy grande y se carga un proceso un poco más, un segmento más pequeño, entonces se queda un pedazo fuera de ese segmento, un pedazo de memoria que no está siendo aprovechado, y eso es precisamente un fragmento de memoria que no está siendo aprovechado, y por eso se llama fragmentación externa, porque está fuera del segmento. Entonces, esto es lo que se genera con este detalle de la segmentación pura, aunque por lógica para el programador es mucho más sencillo comprender la estructura de la segmentación que la estructura de la paginación. Ahora, para implementar esto en Python hay que aplicar los conceptos de base y límite para simular el proceso de traducción de la memoria, de la unidad de memoria o de unidad de manejo de memoria, que se conoce como MMU, mediante ejercicios prácticos en Python. Esto lo vamos a ver más adelante. Recuerden que todo esto incluso está analizado y publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Ahora, la relevancia técnica. La seguridad y soporte a la programación orientada a objetos. La segmentación pura ofrece ventajas lógicas que son críticas para la ingeniería de software. Por ejemplo, la protección intuitiva por segmento es muy fácil intuitivo por el sistema operativo asignar los permisos. Lectura, escritura, ejecución por segmento. A segmentos enteros, previniendo que un bug, un error lógico en el encabezado, en la estructura, en la conformación de la ejecución del proceso, pueda modificar accidentalmente el código del programa. Y esto fue analizado y publicado por Deitel y sus colaboradores en el 2016. Ahora, el soporte para la programación orientada a objetos, ¿sí? El modelo segmentado facilita la gestión de los objetos grandes o módulos de código como entidades lógicas separadas, lo que es esencial en el lenguaje como Java o C++. Fundamental para esto. Incluso en Python se trabaja estructuras de este tipo. Ahora, el comparticionamiento de bibliotecas. Imaginen ustedes que requieren cargar una biblioteca, la biblioteca NumPy para lo que es el manejo numérico. La necesitan cargar. Bueno, la puedo cargar en la dirección de memoria A y puede ser utilizada por el segmento X, Y, Z, por el segmento R, M, aunque pertenezcan a diferentes procesos o programas.
Entonces, la técnica permite a múltiples procesos compartir una única copia de código de la biblioteca, ¿sí? Por ejemplo, el DLLS o librerías dinámicas, lo que reduce drásticamente el uso total de la memoria RAM, porque se cargan segmentos completos, unidades lógicas completas en una dirección específica de memoria. En sistemas con muchos procesos activos facilita muchísimo, o sea, para la multiprogramación ayuda muchísimo en ese sentido. Esto está analizado y revisado en Videoteca Valencia para que lo puedan revisar también y profundizar. Ahora, el futuro probable, el llegado de los sistemas embebidos, por ejemplo, y los sistemas RISC. Recuerden que RISC significa Reduced Instruction Set Computer, que son las instrucciones reducidas con pocos bits, vamos a decir, no las CISC, que son, por ejemplo, las RISC son estructuras que son más desarrolladas por los procesadores AMD y que trabajan con instrucciones reducidas, mientras que los procesadores Intel tienen la tendencia a trabajar con instrucciones complejas, normalmente 64 bits y en algunos casos ya hasta 128. Entonces eso por un lado ayuda a que aumenta la cantidad de software ejecutado rápidamente, pero por otro lado las RISC ayudan a una velocidad constante y una los hertz de uno y otro se equilibran con el tamaño de las líneas de programación que pueden ser ejecutadas, pueden ser 8, 16, 32, 64, les digo, incluso 128 bits para la ejecución de los procesos. Aunque la segmentación pura no es el esquema dominante en PCs de escritorio, su lógica tiene un futuro claro en sistemas embebidos y arquitecturas RISC de baja potencia. Por ejemplo, los microkernels y los sistemas de tiempo real, en sistemas con memoria muy limitada y requisitos de latencia estricta, la traducción sencilla de la segmentación pura, suma y comparación sin búsquedas complejas de tablas de páginas, puede ser ventajosa. El hardware específico, por ejemplo, el principio de la asignación de límites a estructuras lógicas, sigue siendo clave en el diseño de las CISC, está por ahí al revés, y el hardware que necesita ciertos módulos de direcciones IPs en la memoria para la ejecución. Para la educación, el estudio de la segmentación pura es la base para comprender su evolución en el esquema moderno y más complejo de segmentación, pero ya el que sigue, que es el de segmentación con paginación, y en particular segmentación con paginación por demanda, que es el más avanzado y que combina lo mejor de ambos mundos, lo mejor de la segmentación y lo mejor de la paginación, analizado y publicado por Stalin en el 2022. Como una investigación que vale la pena hacer, las diferencias entre el uso de las unidades de manejo de memoria para la paginación versus el uso de la segmentación en el contexto de la arquitectura ARM. Ahora, para el desarrollo histórico, los pioneros de la organización lógica, la segmentación pura surgió antes que la paginación como un método para gestionar la memoria de forma que fuera útil para el programador. Fue en el proyecto de Burroughs B5000
de 1961, donde se implementó por primera vez un mecanismo basado en conceptos de segmentos. Esto fue analizado y publicado por Barton en 1961. La Burroughs 5000 usaba descriptores de datos y descriptores de programas que son los predecesores directos de la tabla de segmentos. Bueno, la tabla de segmentos más moderna. Ahora, el concepto que se formalizó y se hizo famoso en el proyecto de Multics de los años de 1960, de la década de los 60 precisamente, el cual manejaba todo su sistema de archivos y memoria como una única colección de segmentos. Esto fue analizado y publicado por Organic en 1972. Esto demostró entonces que la segmentación era poderosa, aunque su costo computacional y el problema de la fragmentación lo llevaron a ser reemplazado por la paginación como el esquema dominante para la memoria virtual. Ojo, aquí vale la pena mencionar que después se juntan los dos, la segmentación y la paginación, y forman el nuevo esquema de manejo de memoria que vamos a ver el día de mañana en el video de mañana, y que corresponde a la segmentación con paginación por demanda. Ahora, con respecto a la teoría clave, ¿sí? La traducción de las direcciones y la unidad de manejo de memoria, la tabla de segmentos, es la estructura de datos clave para la traducción y se almacena en la memoria física, y su dirección inicial se apunta mediante el registro base de la tabla de segmentos, conocido como el STRB, ¿sí? Que es precisamente la tabla de segmentación de la dirección base del CPU. Cada entrada en esta tabla contiene un límite, ¿sí? El tamaño del segmento, una base, que es la dirección física del inicio del segmento, o sea, la dirección base del segmento, un bit o los bits de protección, que son los bits que indican si ese segmento es solo de lectura, de escritura o también de ejecución. Los pasos de la unidad de manejo de memoria, la unidad de manejo de memoria MMU, es el hardware encargado precisamente de verificar si el número de segmento es válido, si está dentro de la tabla, verificar el tamaño, ¿sí? O sea, el desplazamiento, calcular la dirección física sumando la base más el desplazamiento para verificar que quepa en el bloque de memoria. Todo esto fue analizado y publicado por Stalin en el 2022. Ahora, con respecto a lo que es la aplicación práctica, la fragmentación externa, ¿sí? En la segmentación pura, utiliza asignación de memoria de tamaño variable, ya que un segmento de código puede ser, por ejemplo, de 10K, y un segmento de datos
puede ser de 5 kbps. Cuando un proceso libera un segmento, el espacio de memoria que queda libre es exactamente del tamaño del segmento liberado. Con el tiempo, la RAM se llena de pequeños agujeros libres intercalados entre los segmentos ocupados. Este es el problema de la fragmentación externa. Y ojo, no solo la fragmentación externa. Si el cargar nuevos segmentos, partes de los códigos, se quedan pedazos pequeños de memoria, ¿sí?, que incluso pueden ser muy pequeños para poder ser utilizados con cualquier otra carga, quedarían ahí como huecos en la memoria que incluso se conocen como estillados. O sea, esas estillas son fragmentos de memoria pequeños que no pueden ser utilizados hasta que se vuelve a conjuntar la memoria en bloques más grandes para poder cargar programas más grandes. La memoria total libre es suficiente, pero no está contigua para alojar un nuevo segmento grande, lo que lleva a un uso ineficiente de la RAM. Esto analizado y publicado por Dell y sus colaboradores en el 2016. Este es el principal desafío de la segmentación y que busca ser corregido con la segmentación con paginación, ¿sí?, en particular con paginación por demanda, y que busca resolver esta parte. Ahora, ¿por qué en la paginación pura solo sufre de fragmentación interna y no externa? Porque ya lo habíamos comentado, cuando cargamos los programas, los procesos, ¿sí?, en páginas divididas del mismo tamaño, lo que va a generar fragmentación interna es la última página utilizada, pero no hay fuera de páginas huecos libres, entonces no hay fragmentación externa. Ahora, para lo que corresponde a la mitigación de la fragmentación, la compactación, la segmentación pura solo tiene una solución directa para la fragmentación externa: la compactación de memoria, o sea, juntar varios pedazos o bloques de memoria para generar un nuevo bloque de memoria de mayor tamaño. Entonces, esta compactación implica mover todos los segmentos actualmente en uso de la RAM para consolidar todos los pequeños agujeros libres en un único bloque grande y contiguo. El alto costo, la compactación, es un proceso muy costoso para el sistema operativo. El tiempo del CPU, se requiere tiempo para calcular las nuevas ubicaciones, el tiempo de entrada y salida, mover gigabytes de datos en RAM es una operación intensiva, ¿sí? Y la suspensión, frecuentemente el sistema operativo debe detener todos los procesos del usuario para evitar inconsistencias durante el movimiento de los segmentos. O sea, no puedo estar moviendo memoria y consultando datos para ejecución, consultando procesos, ¿sí?, para ejecución. Entonces, hasta que no se consolida la memoria en los bloques, se van juntando, entonces es cuando puedo utilizar esa información. Pero por lo pronto, entonces se tiene que suspender la ejecución del proceso. Ahora, para la actualización de tablas, después de cada movimiento, todas las entradas de la base de la tabla de segmentos deben ser actualizadas. Esto analizado y publicado por Silverchat y colaboradores en el 2018. Debemos comprender entonces que esto obliga a un consumo excesivo del administrador de memoria, ¿sí? También esto está analizado y publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Ahora, continuando con este análisis,
Podemos ver precisamente que el escenario de lo que es la traducción de segmentación pura, un proceso tiene la siguiente tabla de segmentos y se requiere en las direcciones físicas para 3 direcciones lógicas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ya está analizado y publicado por Silverchat en el 2022. Por ejemplo, los segmentos, la base, el límite y los bits de protección. Imaginen, por ejemplo, el 0, el segmento 0, que es código de ejecución, que tiene la dirección base 1000, con un límite, o sea, una extensión, un límite de ese segmento que va a 500, y tiene la protección que dice RX, que es lectura, ejecución, precisamente. O sea, tiene la posibilidad de leerse y ejecutarse. Luego, el siguiente es el segmento 1, que va dentro de los propios procesos y que son datos, ¿sí? Que se van agregando, que van a ser necesarios para la ejecución del proceso general, y tiene una dirección base de 5500. Ahora, su extensión, por ejemplo, la cantidad de datos está almacenada en 250. Y los bytes de protección dice que son solamente de lectura y escritura. Esos no se pueden ejecutar porque son datos. Se pueden leer y se pueden escribir, pero no se pueden ejecutar. Ahora, el 2 del stack, que es la cola de ejecución, está ubicado, por ejemplo, en la dirección base 8000. Y el límite es de 1000. Y esta es una estructura lógica que nos lleva también a la posibilidad solamente de leer y escribir en ella. Ahora, tras de calcular la dirección lógica, les recuerdo que estamos haciendo grabación directa frente a grupo, por lo que pueden escuchar intervención de los compañeros, ¿ok? Tras calcular esto, nos llevamos a que las direcciones lógicas tenemos el segmento, por ejemplo, 1, el segmento 0, que tiene una dirección, un desplazamiento, porque acuérdense que necesitamos conocer el segmento y el desplazamiento, aunque tiene un límite de 500, pero tiene un desplazamiento de 450. 450 es más pequeño que 500, por lo tanto, el segmento 0 sí cabe en la dirección lógica 1, que es esta dirección base. Ahora, para la dirección lógica 2, ¿sí? Que tiene el segmento 1, precisamente este es el segmento 1, y tiene un desplazamiento de 200, pero aquí el límite es de 250, 200 es menor que 250, por tanto sí cabe y puede ser cargado en esta dirección. ¿Qué pasa con la dirección 2 de lo que es el segmento, la dirección lógica 3, que es el segmento 2, que es este? Y que dicen, ¿sabes qué? Hay que meterlo en 8000. Y resulta que tiene un desplazamiento de 1001 y el límite es de 1000, por tanto genera un desbordamiento de datos, no cabe en este sector y por tanto no puede ser cargado para su ejecución, suspende la ejecución del proceso. El objetivo es practicar la verificación de los límites y el cálculo precisamente de las direcciones físicas. Ahora, la traducción exitosa de lo que es el segmento y el desplazamiento nos da directamente la dirección física. La unidad de manejo de memoria traduce sumando la dirección de base del segmento y el desplazamiento después de verificar el límite.
Esto fue analizado y publicado por Silverchat y colaboradores en el 2018. Entonces la dirección lógica nos va a dar el número de segmento y el desplazamiento de ese segmento. Esa verificación del límite, por ejemplo 450, es válido, pero el cálculo de la dirección física nos da la base, que es el segmento 0, más el desplazamiento. Entonces me dice, oye, la dirección base del segmento 0 es 1000, más 450 son 1450, que sería el límite de su área de almacenamiento en la memoria. Ahora, el DL2, la dirección lógica 2, nos da el segmento 1 con un desplazamiento de 200. En la verificación del límite, 200 es perfectamente válido, cabe en los 250. Y entonces el cálculo de la dirección física nos da la base y el desplazamiento. La base era 5500 más el desplazamiento 200 nos da igual a 5700. Entonces tenemos la dirección base, que es 5500, y el límite de la dirección, que es 5700. Es lo que está siendo utilizado por el segmento. Ahora, el resultado en ambos accesos caen dentro del espacio legal de sus respectivas segmentos y se accede a memoria física en las direcciones 1450 y 5700. Ahora, el error de la protección del segmento fault obligatorio, el mecanismo de verificación del límite es la característica de protección más importante de la segmentación. Si esta verificación falla, la unidad de manejo de memoria inmediatamente genera una interrupción conocida como trap o fallo de segmentación, y esto fue analizado y publicado por Stalin en el 2022. La dirección lógica 3, por ejemplo, es el segmento 2 y tiene una extensión de 1001. El límite del segmento, del segmento 2 es 1000. Por lo tanto, 1001, que debe ser menor que 1000, pues al verificar estas cantidades me da como resultado falso. No es menor 1001 que 1000. Entonces este resultado, el desplazamiento 1001, excede el límite del segmento, que es 1000. La acción del sistema operativo, la unidad de manejo de memoria, detiene la traducción y genera un error de protección o segmentación fault, previniendo que el proceso acceda a memoria fuera de sus límites asignados, porque si no estaríamos metiendo componentes de memoria, o estructuras de memoria que no están verificadas y que probablemente no estén completas. Como un ejercicio práctico en la simulación de la unidad de manejo de memoria, en Python vamos a simular precisamente estos detalles del error que estamos viendo, y para eso vamos a desarrollar el siguiente código. Primero, la simulación de segmentación pura y fragmentación externa. Ya saben, mi nombre, Gerardo Rafael Valencia. Es una simulación en Python del algoritmo de segmentación pura y la cuantificación de la fragmentación externa para la ingeniería en computación. De hecho, uno de los aspectos más importantes que debemos cuidar para estos algoritmos de segmentación pura es el detalle de la memoria desperdiciada, desaprovechada. Eso se llama precisamente fragmentación externa. Es memoria que ya no fue utilizada, no fue aprovechada y que el sistema está desperdiciando. Todo esto lo pueden revisar, analizar en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Y bueno, el enlace ya lo conocen, simplemente el canal la página de YouTube, www.youtube.com, con el diagonal @Videoteca Valencia, y automáticamente nos lleva ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer para esto es precisamente generar o trabajar una librería
que se llama random para poder generar números aleatorios. Esto nos lleva al from, typing, import, dict, list, tuple, opcional, para generar precisamente un diccionario de datos. Las estructuras de datos de la MMU, o sea, de la unidad de manejo de memoria, y de la RAM, memoria física. Y luego tenemos aquí la RAM, que es el Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. La memoria física se representa como una lista de tuplas, que es la dirección base, el tamaño en KBs, el ID del proceso y el estado. El estado, por ejemplo, 0 es igual libre ID identificador, ¿sí? Para que después de ser utilizado se tiene que marcar como ocupado. Los kilobytes es unidad de medida del tamaño de memoria. La memoria física está estructurada entonces por el listado de las tuplas en números enteros, 3 tipos de números enteros. Y por ejemplo aquí tenemos uno que es el 10.024.0, que inicialmente un gran bloque de 10.024 kbs, 10 megabytes, eso es libre, genera la tabla de segmentos del sistema TSS y estructura que simula la MMU, que es el Memory Management Unit, unidad de manejo de memoria. Almacena la tabla de segmentos por procesos, con el ID de proceso, número segmentos, base física, límite y tamaño. Las tablas de segmentos van a estar estructuradas por las columnas dict, que es el diccionario o la identificador, el int, que ese diccionario va a estar identificado por un número entero. Son 2 números enteros que van a estar identificando, y la lista, porque recuerden que tenemos que dar el número de segmento y el tamaño del segmento. Por eso tiene que estar estructurado de esa manera. Ahora, para los algoritmos de segmentación y manejo de huecos, vamos a definir una función que le vamos a llamar asignar segmento. Esta va a depender del ID del proceso como entero, del segmento ID también como entero, y del tamaño también entero. Y tendrá que ser de tipo booleano, si es válida, si es true o es false. Esto asigna un segmento a un bloque libre de la RAM usando primer ajuste, esto es el first fit. Recuerden que en la administración de memoria trabajamos 2 tipos de administración para los sistemas operativos básicos, que es el primer ajuste y el mejor ajuste. Y luego viene precisamente la impresión como reporte de intentando asignar P ID proceso, segmento ID y tamaño en KB. Y tenemos que hacer un ciclo que va desde el for, desde I, base, tamaño y estado, enumerando la memoria física. Si el estado es igual a 0 y el tamaño, ¿sí?, es mayor o igual que el tamaño, entonces la asignación es exitosa. O sea, si el estado es igual a 0, se está en posición, y además el tamaño sí cabe en el segmento que hay de memoria, entonces se asigna exitosamente. Si ID proceso no en tablas de segmentos, si las tablas de segmentos y de proceso es vacía, la base física asignada es igual a la base, y la base física de dirección de inicio en RAM son las tablas de segmentos como ID proceso, segmento ID, base física asignada y el tamaño.
actualizar la RAM, crear el segmento ocupado. Para la memoria física I, por ejemplo, tenemos que tener la base física asignada y el tamaño, que es el desplazamiento del proceso identificado. Entonces esos tres datos son fundamentales. El manejar el sobrante, fragmentación interna del bloque, libera el sobrante igual al tamaño del proceso menos el tamaño de la, bueno, es al revés, el tamaño de la memoria menos el tamaño del proceso. Si el sobrante es mayor que 0, entonces el nuevo hueco que queda en memoria es igual a la base física asignada más el tamaño, ¿sí? Y queda, y el sobrante, que es lo que se calculó. ¿Ok? Esto nos lleva a una memoria física del tipo I más 1 como un nuevo hueco. Y imprimimos como reporte asignado base con la base física asignada y el límite del tamaño que queda para ese nuevo hueco. Entonces, y retornamos con true para indicar que sí fue efectiva esa asignación. El print fallo de asignación. No se encontró un bloque libre de tamaño KB contiguo y entonces retorna falso. Esto es, si no cabe el segmento que queremos guardar en la memoria, pues tengo que avisar que no cupo y que se queda, o sea, no puede ser asignado. Ahora, otra función que tenemos que programar ahí es cómo liberar el proceso de la fragmentación, el proceso fragmentado, y de proceso como entero. Y aquí libera todos los segmentos de un proceso sin consolidar ni unir los huecos adyacentes. Esto es crucial para generar y observar la fragmentación externa. Sin embargo, en lo personal a mí me gustaría que dijera de qué tamaño es la fragmentación externa. Lo vamos a hacer más adelantito, ahorita lo vemos. El global de la memoria física, tenemos que mandar una impresión que nos diga liberando proceso P con el identificador del proceso, generando fragmentación externa. Ahora, para marcar todos los segmentos del proceso como libres, es un estado, en su estado igual a 0. Entonces vamos a ir con el for i en rango hasta el máximo de la memoria física asignada y vamos a tomar la base, el tamaño y el estado de la memoria física. Si el estado es igual al ID proceso, entonces obviamente se puede decir que la memoria física I es igual a la base, el tamaño de la misma. El bloque ahora es libre y puede ser utilizado por otro proceso. Al eliminar la tabla de segmentos del proceso de la TSS, entonces si ID proceso en tabla de segmentos del tabla de segmentos ID proceso, entonces tenemos que informar que el proceso P ID proceso es liberado y los múltiples huecos dispersos creados. Ahora, cuando ya tenemos varios huecos fragmentados en la memoria, tenemos que compactar la memoria, ¿sí? Es una función precisamente que le llamamos compactar memoria y que es una función de compactación, consolidación, coalescing, une bloques libres adyacentes, simula la acción del sistema operativo para mitigar la fragmentación externa. Ahora, como global la memoria física, imprimimos e informamos realizando la compactación, unión de huecos. Y entonces tenemos una nueva memoria que va a listar la tupla correspondiente con los 3 datos enteros que se requieren, como i igual a 0. Mientras i sea menor que el len de la memoria física, o sea que la longitud de la memoria física,
Base, tamaño y estado, memoria física, van a permitirnos esa memoria para poder trabajar. Y entonces, con J igual a I más 1, tenemos que mientras J sea menor que el len de memoria física y memoria física J 2 igual a 0, el tamaño consolidado es más igual a lo que es la memoria física en su componente J1. Y como J va a ser más igual, esto significa J igual a J más 1. Nueva memoria, append, base, tamaño de consolidado y 0. Esto nos lleva a que tengamos que reiniciar o que volver a hacer la ejecución diciendo que I es igual a J para saltar los bloques ya consolidados. Ahora, de otro modo, la nueva memoria append memoria física I va a ser igual a más igual a 1. Esto es, a cada I es lo mismo que poner I igual a I más 1. Y la memoria física, nueva memoria, vamos a reportar que es la compactación finalizada para los fragmentos libres consolidados. Y eso nos va a ayudar a que tengamos una memoria más o menos compacta. Ahora, si nosotros nos vamos precisamente a lo que corresponde de la memoria, por ejemplo, en la traducción, dirección, cuantificación de fragmentación externa y mostrar el estado de la memoria que permanecen iguales. La cuantificación de la fragmentación y utilidades, que es lo que necesitamos precisamente saber cuánto se fragmentó, se hace con esta función, definición o def, de cuantificar fragmentación externa con el tamaño requerido, ¿sí? En números enteros, y entonces la tupla int que calcula la memoria libre total y la fragmentación externa. La memoria libre total, para empezar, va a ser igual a 0. La memoria libre utilizada va a ser igual a 0 también. Después de esto vamos a hacer un ciclo del for, considerando la base, el tamaño y el estado en la memoria física. Si el estado es igual a 0, entonces la memoria libre total es más igual el tamaño de ese bloque. Ahora, si el tamaño es más igual que el tamaño requerido, también tenemos el bloque de libres y útiles más igual el tamaño. Se va sumando el tamaño, son los bloques libres. Ahora, la fragmentación externa es libre, total y memoria en bloques útiles. La fragmentación externa es igual a memoria libre total, bloques menos los bloques libres utilizados. Entonces, el return, va a ser la memoria libre total, ¿sí? Como fragmentación externa. La deformación, entonces, mostrar el estado de la memoria. Vamos a imprimir el reporte del estado actual de la memoria física RAM, y esto va a ser print n estado actual de la memoria física, print base tamaño kb proceso libre, y vamos a un for base tamaño estado en memoria física, estado string igual a el estado. Si el estado es mayor que 0, entonces esto funciona. De otro modo, con el else libre del print base tamaño estado string serían los valores que tendría la fragmentación. Ahora, aquí tenemos un separador de esta estructura. Y luego viene la ejecución didáctica por fases. Primero, la definición de los pasos, de los procesos. Los segmentos P1 es igual a 0, 1000, 1.
302.200. La ID P1 del proceso 1 es igual a 1. El segmento P2 del ID del proceso 2 igual a 2. Y aquí vamos a tener el siguiente, que es 0, con su dirección base de 500 y un desplazamiento de 2000, ¿sí? Por ejemplo, para el 2. Y esto nos lleva al tamaño que vamos a utilizar, que es 100. Y el otro, que es el ID P2 igual a 2, es el tamaño requerido grande, igual a 4000, tamaño que queremos asignar y que fallará por la fragmentación y por el requerimiento tan alto. Entonces, la fase inicial asigna P1, print igual a asterisco 60. Este print a fase inicial asigna el proceso P1, y el print asterisco 60 es parte de la estructura. Esto es para que tengamos una especie de título que dice fase inicial asignación del proceso P1. Ahora, esto va a llamar a un ciclo que es el for seg id con su tamaño en segmentos P1 en su ítems. Esto va a asignar el segmento ID P1, segmento ID y el tamaño. Y esto va a mostrar el estado de la memoria. La cuantificación y fallo por estallido, vamos, de la memoria, más que por el estillado de la memoria, no estallido. Esto es la fragmentación externa pequeña. Entonces tenemos cuantificación de fragmentación y fallo por estillado. Y esto libre total, la fragmentación externa va a ser igual a cuantificar la fragmentación externa con el tamaño requerido, grande por ejemplo. Y tenemos entonces el reporte a través de un print que nos indica la memoria libre total disponible, libre total, y el segmento grande requerido, que es el de tamaño requerido grande, ¿sí? En cabeza. Y la fragmentación externa, estillado de memoria, generada como fragmentación externa en KB. Intentar asignar el segmento grande que fallará precisamente, y nos va a generar precisamente la impresión del intento de asignación, por ejemplo en el P99, que es una dirección de memoria con 4000 KBs, y al asignar el segmento 99.0 tamaño requerido grande, y entonces nos va a dar un resultado de fallo de asignación, y la memoria está fragmentada, por eso no se puede utilizar. Ahora, para lo que es la fase 2, la solución mediante la compactación, la consolidación, entonces se realiza el print reporte con 60 asteriscos para generar un título. Luego viene el título y luego otra vez los asteriscos para separar ese título. Y entonces tenemos la fase 2, que es la solución mediante compactación previa a la asignación. Esto nos lleva a liberar el proceso de P2 para limpiar la memoria. Esto es liberar proceso fragmentado y de P2, que es donde estaba almacenada esa información del libro, o de la información que estamos, de la memoria que estamos utilizando. Ahora, mostrar el estado de la memoria. La compactación de la memoria, que es la consolidación de todos los huecos, me lleva a compactar la memoria y a mostrar el estado de la memoria. Enseguida viene precisamente lo que es la cuantificación después de la compactación, y entonces nos lleva a lo que es el libre total compactado y el fragmentado externo compactado igual
a cuantificar la fragmentación externa con el tamaño requerido grande, y un reporte de un print de memoria libre total disponible compactada. Y aquí me da el reporte de lo que se calculó dentro del esquema de libre total compactado. Y además también solicitamos con este printf la fragmentación externa compactada en KB. Y entonces también imprimir la fragmentación externa es ahora 0 y puede y pues toda la memoria útil está en el bloque contiguo. Esto, bueno, son ejercicios para ejemplo de simulación. Y el intento de asignación de P99, que es la demostración de la solución printf, el intento 2 es asignar P99 con 4000 KB después de compactar. Al asignar la segmentación de 99.0 en tamaño requerido grande, entonces esto permite mostrar el estado de la memoria con el printf. Conclusión didáctica. La compactación fase 2 permitió entonces al sistema operativo asignar el segmento grande, resolviendo el problema del estillado, fragmentación externa de la fase 1. Y este proceso de mover datos, compactar, tiene un alto costo en el rendimiento, en el costo de la computadora, de lo que es el sistema de asignación, y siendo esta la razón principal por la que se inventó precisamente la paginación. Aquí vamos a tener los resultados, pero vamos a verlo directamente en el Visual Studio Code. Para eso cargamos el Visual Studio Code, cerramos lo que tenemos abierto, vamos a archivo, abrir el archivo, tenemos que ir a lo que es sistemas operativos, nos vamos a curso sistemas operativos, ok, de aquí nos vamos a ir a 2025B, ejercicios en Python, y vamos a buscar el 331. Aquí tenemos el 331, simulación de segmentación pura y fragmentación externa. Cargamos este código. Este es el código que acabo de explicar. Ya son códigos más extensos, obviamente. Primero, porque estoy metiendo la explicación dentro del propio código. Segundo, porque estamos hablando de algoritmos ya mucho más complejos, y entonces obviamente requieren de mayor número de líneas de programación, en este caso 230 líneas. Bueno, teniendo ya esta estructura, vamos a ejecutarlo para ver el resultado. Y vean, esto de las tablas no es necesario. Yo lo puse para que podamos hacer el análisis de los datos. Por ejemplo, lo primero es la fase inicial de asignación del proceso 1, el intento de asignar el proceso 1 del segmento en la dirección base 0 con un límite de 1000, y nos lleva precisamente a esta tabla que me dice que sí, que está el 0 con el límite de 1000, el proceso 1. Después nos lleva a lo que es el tamaño, precisamente en donde nos dice que para el segundo bloque, el proceso 2, proceso, esto sería el segmento 0, segmento 1, este es el segmento 0. Entonces, para el segmento 1, precisamente, nos dice que es un desplazamiento de 300. Y para el segmento 2 me dice que es un desplazamiento de 1200. Por tanto, asigna los 1000 del primero, los 300 del segundo y los 1200. Y entonces aquí queda libre esta parte. ¿Por qué? Porque no alcanza a utilizar. Aquí está lo que sí
alcanzo a utilizar de la memoria. Ahora, esto es el proceso A, la fase inicial de asignación del proceso 1. Ahora, si nos vamos a B, que es la demostración del estillado sin compactación, nos lleva precisamente a esta asignación. Y por ejemplo, aquí en la primera parte nos dice, oye, ¿cómo está la estructura de estos bloques de segmento? Pues me dice, todos están libres, libre. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tamaño? Bueno, este mide 1000, este mide 300, perdón, este mide 1200 y este mide 7740. Ahora, el intento 1 de asignar el proceso 2 en huecos fragmentados, ¿sí? Pues no va a caber porque no tenemos el tamaño suficiente, pero lo vamos a analizar aquí en esta tabla para el proceso 2. Resulta que el estado de la base es 0, 500, 600, 1000, 1300, 2500 y 2450. Ahora, para el tamaño de cada uno de ellos es 500, 100, 400, 300, 1200, 2000, 5740. Y lo que corresponde de la memoria para el proceso 2, pues, precisamente empieza a buscar cómo acomodarlo en esta memoria para poderlo incorporar para su ejecución. Al cuantificar la fragmentación y el fallo del estillado, la memoria libre total disponible es de 7640. El segmento grande es de 4000, o sea, sí cabría. Pero como está todo separado, pues no cabe, ¿sí? Genera entonces un estillado de memoria que va precisamente con estos que tenemos aquí y nos da 1900 kbs. El intento de asignación para el proceso de 4000 pues es un intento para asignar P99 como segmento A de tamaño 4000 y el asignado base 4500. El límite es igual precisamente a la estructura de los 1900 y tenemos 4000, no podemos. Ahora, para la solución mediante compactación, primero empezamos a revisar cómo están sus estados y los empezamos a agrupar de tal manera que cuando ya se agrupen todos, vamos a tener los bloques de memoria, el bloque de memoria de 4500. El proceso que quiero asignar es de 4000, entonces si se puedo asignarlo y entonces queda en esa parte. Y después el sobrante, que es de 1740, pues queda libre, que sería la parte, final de asignación de ese proceso o de ese segmento. Ahora, la memoria libre total disponible, que es compactada, 6240 kilobytes. La segmentación externa compactada es de 1740. La fragmentación externa es ahora 0 y puede toda la memoria útil está en el bloque contiguo. Entonces ya no hay ese bloque desperdiciado porque ya lo junté, ya quedó todo junto y puede ser utilizado por un proceso grande. Ahora vamos a intentar la asignación del proceso de 4000 y resulta que cuando intento la asignación del proceso de 4000, pues precisamente me lleva a marcar esa solución, sabiendo que como yo tengo, por ejemplo, 4500, voy a liberar o voy a utilizar más bien los 4000
del proceso 2, el P99, y esto me va a dejar como espacio libre no utilizable o no utilizado el 1749. Como conclusión didáctica, la compactación, porque esto también lo hace el mismo sistema, la compactación fase 2 permitió entonces al sistema operativo asignar el segmento grande resolviendo el problema del estillado, fragmentación externa de la fase 1. Este proceso de mover los datos, compactar, tiene un alto costo en el rendimiento, siendo esta la razón principal por la que se inventó precisamente la paginación para evitar este proceso. Esto es, entonces, la ejecución del proceso, ¿sí? Y vean que está todo desarrollado en tablas porque es la forma más sencilla y didáctica de explicarlo. Muy bien, este sería la ejecución de este código. Regresando a la presentación, este es el análisis de lo que acabamos de ver precisamente. Y bueno, vamos al análisis. Para la ejecución precisamente de lo que es el código de la simulación de segmentación pura y fragmentación externa, la ejecución se divide en dos fases para demostrar el problema central de la segmentación dinámica. Primero, la fase 1, que tiene las líneas B1 a B3, que asigna y luego libera el procedimiento 1, el proceso 1, dejando la memoria fragmentada intencionalmente en 5 huecos dispersos sin realizar la consolidación. Al intentar asignar el P2, que es el más grande de 4000 KB, P99, el sistema falla la asignación, genera porque está estillado el área. A pesar de que la memoria siempre, más bien memoria libre total y disponible, que es de 4940. Por lo tanto, ya cabe el fragmento, el proceso, el segmento de 4000. Esto confirma que la existencia de la fragmentación externa y nos da las 4000 KB de la memoria libre están en huecos demasiado pequeños para ser utilizados por el proceso 99, demostrando que la contigüidad es obligatoria para la segmentación. Esto nos lleva luego a la fase 2, que es la línea C1 a C4, que aplica la solución tradicional, la compactación de consolidación, y después de liberar y compactar la memoria, el sistema une los huecos dispersos en un único bloque contiguo de 4940 KB. Esto reduce la fragmentación externa a 0. Como resultado del sistema operativo, logra asignar con éxito el segmento de 4000 KB de P99 en este gran bloque. La conclusión didáctica es clara. La segmentación dinámica, si bien ofrece protección y flexibilidad, genera fragmentación externa que solo puede resolverse con la costosa operación de compactación, obligando al sistema operativo a mover los procesos en la RAM para reorganizar los datos. Aquí tenemos entonces la simulación de la segunda segmentación, ¿sí? Los datos al final como son asignados y estructurados. La asignación y la libertad, la fragmentación. Aquí ya tenemos la idea de liberar todos los recursos después de los procesos, todo libre, ¿sí? Pero bueno, tenemos aquí precisamente la asignación y solamente cuando se desfragmenta
cuando se analiza todos los bloques de los fragmentos juntos, entonces permite cargar ese proceso. Ahora, con respecto a lo que es el análisis de métricas en tiempo de acceso, tenemos que la segmentación pura, el tiempo de acceso efectivo, TAE, se analiza desde la perspectiva de la complejidad de la traducción. La traducción sin caché, sin usar la memoria asociativa como la tabla de bloques, la traducción requiere dos accesos a memoria. Uno para obtener la entrada de la tabla de segmentos y otro para acceder la dirección física final. Esto duplica el tiempo de acceso, haciendo que los tiempos efectivos de acceso se dupliquen, se multipliquen por 2 con el acceso a la RAM. Y el uso de la tabla de bloques de memoria asociativa para acelerar el proceso se puede analizar, comprender la información de la tabla de segmentos de la TLB, de la tabla de los bloques de memoria. Si la tasa de aciertos H es alta, el TAE se reduce significativamente y entonces queda como TAE igual o aproximadamente igual a H por el TLB más acceso a RAM más 1 menos H por el tiempo de lo que es los bloques de la tabla y por 2 por el acceso a la RAM. La comparación, la segmentación pura requiere una suma y una comparación por unidad de manejo de memoria que es relativamente rápido, pero el problema es el costo potencial de la fragmentación externa y no el cálculo en sí, de acuerdo a lo analizado y publicado por Stallings en el 2020. En el 2022. Ahora, para lo que es el desarrollo profesional, ¿sí? Optimizando la memoria LIOT, el conocimiento de la segmentación pura y sus limitaciones impacta directamente en la carrera de la ingeniería en computación, especialmente en la optimización de código de alto rendimiento. La optimización del código y linkers, los ingenieros que trabajan en el desarrollo de los linkers y los loaders, los cargadores de programas, utilizan principios de segmentación para optimizar cómo se asignan los datos en la memoria, un conocimiento preciso de los límites de los segmentos. Como ejemplo están los textos, los códigos, los datos inicializados, BSS, que son datos no inicializados. Es crucial para la eficiencia. Los diagnósticos de exploits, entender la verificación de límites es la clave para comprender entonces los exploits de desbordamiento del buffer, el fallo de segmento, ¿sí? Como segment fault, es la señal más común de que un programa ha intentado acceder a la memoria fuera de los límites de sus segmentos. Un stacks fuera de línea, overflow, saber dónde y cuándo vamos
um, genera o se genera esta parte de la fragmentación, de la falla de la memoria, el desbordamiento del buffer. Y el fallo de segmentos, entonces el segment fault, es la señal más común de que el programa ha intentado acceder a una memoria fuera de los límites de sus segmentos. Ahora, y también un stack overflow nos permite saber dónde y por qué ocurre. Esto es la base de la ingeniería de seguridad de acuerdo a Deitel y colaboradores en el 2016. Voy a hacer un ejercicio modificando los datos del programa que acabamos de ver para que veamos cómo cambian los resultados. Ahorita vamos a verlo. Y bueno, los microservicios y contenedores, la gestión de memoria segmentada influye en cómo se asigna y protegen los diferentes componentes de un contenedor o microservicio dentro del sistema más grande. Tu desarrollo profesional comienza precisamente con el análisis, el comprender estos algoritmos y tratar de desarrollarlos. Y obviamente puedes analizarlo directamente en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Antes de pasar al cierre, déjenme mostrarles ese ejercicio precisamente que quería que lo viéramos. ¿Se acuerdan que teníamos aquí una memoria para el segmento 2 que era de tamaño 4000? Se lo voy a reducir y lo voy a poner nada más en 1000. Esto obviamente va a cambiar totalmente la estructura de el resultado del código. Cuando nosotros hacemos esta ejecución, resulta entonces que ahora lo que nos aparece aquí nos va a mostrar, vamos a verlo aquí, que se pudo asignar el bloque, el proceso 1, precisamente, el segmento 1, ¿sí? Aquí tenemos el 2, los bloques libres, y también se pudo asignar el proceso 2 sin problema. Aquí tenemos los bloques libres, pero ahora el segmento es 1000, ¿sí? El tamaño, cuando tenemos la dirección base en 1300, ¿sí? Entonces, se puede asignar el proceso sin problema. Aquí lo tengo ya asignado, ¿sí? Entonces la memoria libre total disponible obviamente cambia, se va a 9240, ¿sí? Pero se dan cuenta, lo que hice fue hacer que el sistema realmente aproveche ese tamaño. ¿Por qué? Porque esos 4000 pues no cabían, pero estos 1000 sí caben. En conclusión, entonces, la compactación en esto sí permite que los sistemas operativos puedan meter bloques de mayor tamaño, pero en este caso sí cupieron los 3 bloques, se pudieron ejecutar sin problema. Ahora, si yo lo que quiero es que me marque, por ejemplo, más errores de que no se pueden cargar, entonces vamos a cambiar, lo voy a dejar en 4000, ¿sí? Ok, déjenme ver dónde está la asignación de los tamaños. Ok, bueno, aquí está la programación 1, me dice que son 1000. Y le voy a poner ahora aquí 4000 y le voy a poner aquí 4500. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo ejecute esta parte? ¿Sí? Bueno, lo primero es, yendo para acá, me dice, oye, va a 4000 el tamaño, teníamos un bloque general de memoria libre muy grande, ¿sí? Después, para el proceso 2, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí, ¿sí? Está asignado en los espacios libres de memoria. Sin embargo, ya estamos hablando de que esta memoria es de 4500 cuando tengo la asignación en un área de 5500. Todavía cabe, ¿sí? Entonces quiere decir, y aquí el proceso 1, pues sí tiene una memoria muy grande porque tiene 9000 y pico.
Entonces déjenme cambiarlo un poco más para que lo podamos ver. Ahora, este lo voy a bajar a los 500, pero este lo voy a subir, por ejemplo, a 8000. Y... era al revés, ¿verdad? Bueno, no importa, lo voy a dejar en 8000 y este lo voy a poner en el máximo. Lo había puesto en 4500, vamos a ponerlo también en 8500. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo observemos. Muy bien, y entonces me dice, aquí el tamaño que le puse fue de 8000 al bloque 1, pero resulta que no existe ese tamaño y por tanto no puede... perdón, estoy viendo el final. Aquí me dice 8000, me queda libre un espacio súper pequeñito porque tenía 9000 y pico, aquí están los que sobran. Y lo libre, pues nada más son estos de acá, porque estos 8000, pues obviamente ya fueron ocupados. Y también aquí el proceso 2 me da 2000 y 1000 y tengo 8500 para el proceso 2. Por lo tanto, no puede, no hay forma de cargarlo, no existe ninguna forma en que pueda cargar ese de 8500, ¿sí? Y aquí me dice el total disponible es 8140, pero yo tenía una carga de 8500 y me dice, bueno, el tercero es el de 4000, ese sí lo puede cargar porque pues queda libre toda esa memoria y entonces carga el proceso de 4000. Entonces ese sí cabe, pero los otros dos pues no tiene forma de cargarlos. Regresando a los datos originales, si no mal recuerdo, era de 1000 y era de 500. Ahora sí, y era de 4000, ahí está. Entonces ahora sí, al ejecutarlo ya nos da los datos completos, correctos, y ya con la asignación del proceso 1, del proceso 2, ¿sí? Y ese es el que me dice, pues no cabe porque son 4000 y no hay el espacio hasta que hago la desfragmentación y entonces ya cabe acá. Antes, pues no podía. Muy bien, esto es entonces lo que queríamos ver. En resumen y conclusión fundamentales. Para el resumen, la segmentación pura es un esquema de gestión de memoria que organiza el espacio de direcciones lógicas por unidades lógicas, segmentos, de tamaño variable. La traducción de direcciones es bidimensional, SD, ¿sí? Que es la segmentación o el segmento y el desplazamiento, y requiere de una tabla de segmentos con la base y el límite para el cálculo de la dirección física y la crucial verificación del límite. Como conclusión, la segmentación pura ofrece una excelente protección y facilita el comparticionamiento de código, alineándose con los modelos mentales del programador. Sin embargo, su limitación técnica es la inevitable generación de la fragmentación externa, un problema que solo se resuelve con costosas prácticas de administración de memoria, de compactaciones o mediante la evolución del esquema para un esquema híbrido, que sería el siguiente que veríamos mañana, de segmentación, compaginación y en particular compaginación por demanda. Como ingenieros, entonces debemos comprender que la verificación de los límites es la barrera que detiene el error de los segmentos. Ayúdanos entonces a seguir creando contenido, ya saben, compartan el canal de YouTube Videoteca Valencia para que tengamos mayor audiencia y podamos seguir creciendo como canal. Estas son las referencias web que fueron utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Gracias por su atención. No olviden suscribirse
o compartir para que se suscriban más personas al canal. Estas son las referencias bibliográficas completas y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.